nociones o las ideas preconcebidas que tenían los griegos, fundamentalmente los neoplatónicos. Posiblemente son quienes han tenido más impacto en nuestra concepción del mundo egipcio, porque quizá es la concepción más mística, me atrevería a decir yo que es más atractiva, más mágica. Y tengan ustedes en cuenta que la escritura egipcia, los jeroglíficos fundamentalmente, tardaron muchos siglos en ser descifrados. La escritura egipcia jeroglífica se descifra hasta el siglo XVIII, que también el desciframiento de la escritura egipcia está envuelta en una serie de mitos. No sé si ustedes han oído hablar de una pieza conocida con el nombre de Piedra de Rosetta. ¿La conocen? Sí. Sí. ¿Alguien quisiera comentar algo sobre esta piedra? Pues fue un hallazgo arqueológico que era como, pues por decirlo de una manera, una forma de, o sea, lo usaron para poder interpretar los jeroglíficos. Yo Sí. no estoy ni tan seguro de cómo, del por qué o en sí quién hizo la piedra Rosetta, pero sé que es como la forma en la que empezaron a descifrar y a poder saber lo que decían bueno, pues, la escritura pictográfica egipcia. Sí. Bueno, aquí hay un tema importantísimo que hay que tomar en cuenta. La piedra de Rosetta es una inscripción que está escrita en 3 lenguas diferentes: egipcio jeroglífico, demótico, que es una forma de egipcio tardío, por así decirlo, y griego. Entonces, la manera en que se descifra lo que dice la piedrita esta es a partir de la comparación de 3 textos que dicen lo mismo y que a fin de cuentas se busca una equivalencia fonética entre cada uno de ellos. Estoy buscando, a ver muchachos, si pueden ver esto. A ver, vamos a ver si funciona. No, no funciona. Eso me gustaba. Es que una de las claves que dicen que fue fundamental para descifrar los jeroglíficos egipcios, no lo quiere pasar, es copiar. A ver. Nada, qué ranchero está el pizarrón que tenemos aquí. Bueno. Una de las claves para descifrar la escritura jeroglífica es un jeroglífico tardío, que es un leoncito echado. Ese leoncito echado corresponde a la consonante L. Y ese leoncito echado estaba dentro del nombre de Cleopatra. Entonces, mitad mentira, mitad verdad, a partir del desciframiento del nombre de Cleopatra, empezaron a extraerse las claves para descifrar los jeroglíficos egipcios. Esto es una verdad a medias, porque los jeroglíficos egipcios, muchachos, son una forma de escritura egipcia,
que está emparentada con otras formas de escritura. O sea, los jeroglíficos, qué letra tan sangrona, ok. ¿Sí lo ven? Todavía no, profe. No. Aparece. Los jeroglíficos, muchachos, son una forma de escritura imperial que se desarrolla en el imperio egipcio desde el imperio antiguo, pero posteriormente los jeroglíficos egipcios van simplificándose. Se desarrolla, simplificándose entre comillas, un sistema de escritura que se conoce con el nombre de hierático. ¿Sí lo ven? No, profe. No. Bueno, pues quitámonos de broncas porque esta cosa no está funcionando. A ver, por el chat se los voy escribiendo. Hierático. Ya se vio. Ok. Entonces, el hierático toma su nombre del griego hiereus, hiereus, lo translitero, hiereus, que quiere decir sacerdote. Perdona, ¿lo están viendo, muchachos? Sí. Acabo de escribir una estupidez, pero de las buenas. Ahí está, hiereus. Hiereus, que quiere decir sacerdote. El hierático sería pues la escritura de los sacerdotes, que es una especie como de egipcio jeroglífico escrito en taquigrafía. ¿Sí? ¿Vamos todos hasta aquí? Sí. Sí. Ok. Que la palabra Jereus deriva del término hieros. Hieros, que quiere decir sagrado. Uh-huh. El hierático la caligrafía hierática es muy parecida, muchachos, a la caligrafía árabe, o mejor dicho, la árabe es muy parecida a la hierática. ¿Sí? Sí. Estoy buscándoles algo en hierático, para que lo vean. Bueno, les voy a mandar un PowerPoint. Entonces, el hierático es una forma simplificada, es una forma que usaban los sacerdotes y usaban en documentos oficiales, documentos jurídicos, en documentos políticos, pero ya este tipo de escritura empieza a usarse rumbo al siglo XX o XVIII antes de Cristo.
Entonces, nada más para que ustedes den una idea de la datación de antigüedad de la que estamos hablando en Egipto. ¿Sí? Más o menos por ahí del 1200 antes de Cristo, se desarrolla otro sistema de escritura que se conoce con el nombre de demótico. ¿Sí? Que el demótico toma su nombre del griego demos, que quiere decir pueblo. Entonces, el demótico es la escritura del pueblo. ¿Por qué? Porque estaba más simplificada, se supone. ¿Sí? Actualmente, las personas que estudian egiptología, cuando estudian las lenguas del Antiguo Egipto, la mayoría se quedan en el aprendizaje de los jeroglíficos, porque el hierático y el demótico son sistemas de escritura bastante latosos. ¿Sí? Son sistemas de escritura muy sangrones. Y por último, hay otro sistema de escritura en Egipto que se conoce con el nombre de copto. El copto es una mezcolanza de los tres anteriores, pero toma muchas grafías del griego. Y el copto empieza a desarrollarse a plenitud más o menos por ahí del siglo V antes de Cristo. El copto es el sistema de escritura que utiliza la Iglesia Católica en Egipto. Entre las tipografías que les pasé ahí en la página, ustedes pueden encontrar una tipografía copta. No sé si ya la vieron. No, no lo ha visto nadie. No. Todo este rollo mareador que les estoy echando, ¿a dónde quiero llegar con él? Miren, es muy sencillo. En el proceso de desciframiento de los jeroglíficos, digamos que los primeros sistemas de escritura con los que los lingüistas y los estudiosos se vincularon con Egipto fue de lo más nuevo a lo más antiguo. Empezaron por el copto. El copto era relativamente fácil de descifrar porque el copto contenía elementos del griego, del arameo, del egipcio jeroglífico y con el paso de los siglos llegó a tener elementos de otras lenguas. Entonces, era más o menos fácil dar el brinco para alguien que conocía árabe y que conocía hebreo para el copto. Y griego, por supuesto. ¿Sí me explico hasta aquí? Sí. Sí. Bueno. Dicho sea de paso, muchachos, cuando se habla de las humanidades a partir del Renacimiento, cuando se hablaba en la Edad Media de erudición, quien era erudito y quien conocía de estudios clásicos, forzosamente tenía que saber tres lenguas: hebreo, griego y latín.
Y en algún momento de la Edad Media, ser culto también implicaba saber árabe. Entonces, con este bagaje, era muy difícil que lenguas del cercano oriente se le resistieran a alguien. Champollion, en el siglo XVIII, tenía esta formación, ¿sí? Es decir, era un tipo que conocía un montón de lenguas y empieza a estudiar copto, empieza a estudiar demótico, empieza a estudiar hierático con las herramientas del arameo, del hebreo, del árabe, del latín y del griego. Entonces, el desciframiento de los jeroglíficos empieza a darse de lo más antiguo a lo más, de lo más reciente a lo más antiguo, o de lo menos antiguo a lo más antiguo. Entonces, por comparación, por deducción, se empiezan a estudiar, se empiezan a descifrar los jeroglíficos. Pero no quiere decir que cuando se descubre la piedra de Rosetta y cuando se establece este primer punto en el que, bueno, este leoncito es la L, por lo tanto ya sabemos los jeroglíficos, no es así de sencillo. ¿Sí me explico? No es como aquel episodio estilo película de Walt Disney en la que Newton está sentado debajo de un manzano, de repente le cae una manzana en la cabeza y en ese momento dice Newton, se me acaba de ocurrir la teoría de la gravitación universal. Claro que no, claro que no. La teoría de la gravedad a la que llega Newton la consigue de una manera mucho más divertida. ¿Me explico? Sí, pues no es tan pánico, ¿no? Ajá. Entonces, en el caso de Champollion, se llega al desciframiento de los jeroglíficos egipcios a partir de lingüística comparada, a partir de gramática histórica, a partir de elementos de arqueología bíblica, de estudios sumamente desarrollados que se dan en la Francia del siglo XVIII. Este tipo de estudios, los estudios orientalistas, los franceses llevaban la delantera y de alguna manera la siguen llevando, de tal manera que no solamente se han hecho estudios del antiguo Egipto, sino también del antiguo Irán, de la antigua India y de otras lenguas periféricas de esas regiones. ¿Sí? Pero, dicho sea de paso también, estos estudios vienen dentro del paquete a las expediciones que se hacían a la India, a Egipto, a Sudán, a Túnez, a Libia. ¿De acuerdo? Bien, ¿seguimos? Sí. Entonces, una versión que nosotros tenemos de Egipto nos viene del neoplatonismo. Otra versión que nos viene de Egipto, que tenemos de Egipto, nos viene de la Francia del siglo XVIII, de la Francia ilustrada, pero de la Francia con profundas contradicciones, muchachos. ¿Y a qué contradicciones me estoy refiriendo? La Francia ilustrada en la que se predica la libertad, en la que se predica la igualdad y no sé cuántas patrañas más, mientras los franceses tienen un emperador, mientras los franceses andan colonizando y agandallándose cuantas cosas tienen a la mano. Sí. Otra versión de Egipto que nos ha llegado, y esta es divertidísima.
No sé si ustedes conocen, muchachos, de un pintor alemán de nombre Albrecht Dürer. ¿Le suena? No. No. Bueno, Albrecht Dürer es un personaje muy interesante porque compagina dos mundos del siglo XV. Por un lado, el mundo gótico alemán, es decir, la Alemania medieval, que es interesantísima. La Alemania medieval es divertidísima, porque hay una Alemania del sur, de castillos, de princesas, de guerras entre reinos, porque se la pasaban de guerra entre ellos. Digo, divertidísima a la distancia. Sí, porque estar viviendo ahí, ahí vienen los vecinos a saquear y vienen a quemar y vienen a robar, etcétera. Así en la distancia, ¿no? De lejitos, estar leyendo las crónicas de aquel tiempo y las guerras y todo eso, así de lejitos se ve muy interesante. Pero también la Alemania del Norte, que digamos, llega tarde a la Edad Media. En la Alemania del Norte no existen estas grandes construcciones ni estos grandes proyectos urbanos, sino hasta finales del siglo XIII. ¿Sí? Por ejemplo, la ciudad de Hamburgo, por ejemplo, Berlín, Brandenburgo, todas estas ciudades del norte, las construcciones que tienen ellos, la infraestructura que tienen ellos es tardía, a diferencia de la infraestructura urbana que tienen los del sur. ¿Sí? Bueno. El gótico, la Edad Media, del sur y del norte son muy diferentes. ¿Sí? No es una Alemania unida. De hecho, les recomiendo, muchachos, ahorita que todo el mundo está en confinamiento, en Berlín, en la zona conurbada de Berlín, ustedes pueden treparse en el metro, en el centro de Berlín, e ir a estos lugares que les he puesto. De hecho, son estaciones del metro. Uno se llama Citadele y otro se llama Alte Stadt. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo alcanzan a ver en el pizarrón? Yo no, pero... No. No. Bueno, a ver si ahorita les aparece. Si no aparece, díganme, para escribírselos por el chat. Citadele es un fuerte que está construido con estos puentes levadizos, con un puente levadizo, no puentes, un puente levadizo, torreones, un patio interior impresionante, y digamos que es de las construcciones viejas de Berlín. Es del siglo XV, principios del XVI, si no me equivoco. Y Alterstadt es una de las partes más antiguas de Berlín, pero en este contexto urbano,
porque bueno, Berlín estuvo habitado por germanos y por cuanta tribu germana se puedan imaginar ustedes, germánica, perdón, fue invadido por vikingos y por cuantos salvajes se puedan imaginar, pero digamos que este proyecto urbano de Berlín lo podemos encontrar en estos dos lugares. Y en estos lugares podemos encontrar iglesias góticas protestantes. Es una cosa hermosa, muchachos. Es una cosa maravillosa. Ustedes se pueden encontrar con iglesias protestantes del siglo XVI, finales del XVI, principios del XVII, con retablos no labrados, sino pintados, escritos con un gótico, con una tipografía gótica flamígera, maravilloso. Bueno, Durero es un pintor, Dua es un pintor que vive en el gótico alemán. O sea, vive a finales del gótico alemán. Vive en la época a caballo entre la Edad Media y lo que nosotros conocemos como Renacimiento. Entonces, Dua, harto, aburrido del gótico alemán, de la literatura gótica, de la arquitectura gótica, de la pintura gótica, que era muy oscura, decide irse a tomar nuevos aires, y esos nuevos aires están en Italia. En Italia empieza a conocer a escultores y a pintores del Renacimiento. Entonces él empieza a hacer una fusión entre el gótico y el arte renacentista italiano, pero se tira el vato 10 años en Italia. ¿Sí? En ese viaje, en ese maravilloso viaje, empieza a entrar en contacto con muchas cosas. Una de ellas es el descubrimiento de América. Y las noticias y las piezas, los tesoros que se llevan de América a Europa. Dua es de los intelectuales, por llamarlo de alguna manera, que comparten la idea que, fíjense bien, los aztecas son hijos de los egipcios. Fíjense todo el chorote que les eché para llegar a eso. De hecho, Dua publica un libro en el que hace una especie de comparación entre la iconografía de los dioses egipcios que se conocía en aquel entonces con la iconografía de los dioses aztecas. La iconografía de los jeroglíficos egipcios con la iconografía, así como le voy a decir, se le llamaba en aquel entonces, de los jeroglíficos aztecas. ¿De acuerdo? Entonces, esta es otra versión de Egipto. La versión que se da a partir del descubrimiento de América. Los aztecas, los mayas, no son otra cosa más que egipcios trasplantados a América. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí o hay preguntas? Profe, Sí. ¿y nomás dio este planteamiento o dio como una teoría de cómo habían llegado los egipcios a América? Bueno, es que era parte de qué buena pregunta que hace usted. Era parte de los tratados teológicos de algunos doctores en Sagradas Escrituras de aquel entonces,
porque muchos de ellos decían que Adán había estado por acá. O sea, fíjense, y esto desgraciadamente se estudia muy poco. Algunos dicen que los egipcios vinieron a dar acá y que de alguna manera las civilizaciones de estos lugares se quedaron como en una pausa de muchos siglos. Es como si tuviéramos a egipcios trasplantados. Esa es una. Otra, había algunos que decían que el paraíso estaba aquí y que a Adán había que buscarlo aquí, de tal manera que egipcios y aztecas, aztecas y mayas fueron primero que los egipcios. Pero estas consideraciones eran parte de la teología de aquel momento. Eran debates sobre la cronología de los reinos antiguos. De hecho, ahora que me acuerdo, les voy a sugerir que ustedes busquen un libro maravilloso que tenemos en la biblioteca de Newton. No sé si ustedes sepan, muchachos, que Newton originalmente se dedicaba a hacer exégesis bíblica y que sus estudios sobre matemáticas, sobre mecánica de fluidos, sobre estática, sobre dinámica, sobre astronomía, eran estudios que hacía en sus tiempos libres. Porque este fulano lo que le gustaba hacer era traducir e interpretar la Biblia. Tiene un texto que se llama La cronología de los reinos antiguos, que está en la biblioteca, está en inglés. No sé cuántas bibliotecas de México tienen este volumen, muchachos, pero nosotros somos una de las pocas que lo tiene. Entonces, aprovechen que tenemos ese maravilloso volumen en existencia. Y ahí Newton determina que el reino más antiguo fue el de los hebreos, porque Newton es hebreófilo. Dice, bueno, los egipcios vienen después de la historia, pero los primeros son los egipcios vienen después de la historia, los primeros son los hebreos. Sí. Bien, seguimos. Hoy preguntas, dudas, objeciones. ¿Puedo seguir? Profe, pero ¿bajo qué postulado, bajo qué bases dice esto? La Biblia. La Biblia y la condición de haber sido pueblo elegido. Newton se saca de la manga un razonamiento que me parece pues, muy peculiar. Dice, Dios cuando creó al hombre, al primer hombre que iba a crear, pues tenía que estar en concordancia del pueblo elegido. No iba a estar haciendo ensayo y error. El primer hombre debió ser partícipe del pueblo elegido, es decir, del pueblo hebreo. Y luego, a partir de ese molde, a partir de ese pueblo perfecto, empezaron a haber otros que no eran ni elegidos ni perfectos. De tal manera que todos los seres humanos hablaríamos una especie de hebreos de segunda o tercera categoría. La lengua perfecta, la lengua con la que se dirigen los elegidos a Dios es el hebreo.
Lo demás, no podemos tener comunicación con Dios porque no tenemos acceso a esa lengua perfecta y a esa lengua que tiene como origen ni más ni menos que la creación directa de Dios. ¿De acuerdo? Ok. Conste, no estoy diciendo que sean argumentos válidos, pero sí hay que entender la mentalidad de Newton, porque Newton muy científico y muy lo que quieran ustedes, pero luego se aventaba unas charras bien curiosas. Y dicho sea de paso, también Newton era un político de muy pocos escrúpulos. Pero bueno, eso ya es chisme, ya es otra cuestión que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Entonces, les recomiendo este tema del origen de los reinos antiguos, la cronología de los reinos antiguos de Newton. Seguramente les va a interesar. ¿Seguimos? Sí, profe. Bueno, Sí. nomás me llama mucho la Sí, atención pues, como este tipo de postulados, ¿no? sí. Digo, de entrada bien, pues no sé, muy eurocentristas o cristianocentristas, por decirlo de esta forma, ¿no? Claro. Y me recuerda mucho bueno, no sé si usted esté familiarizado con esta como, no sé si llamarlo leyenda urbana, superstición, que tienen en un pueblo de Japón que dicen que Jesús fue a morir ahí. Mm. O sea, que después de que revivió al tercer día, fue desde Israel, bueno, desde donde estaba, desde Jerusalén, hasta Japón y morir ahí. Digo, no, o sea, hay quienes catalogan esto como de, pues sí, pues una trampa de turistas o lo que sea, pero, pues, no sé, como que me recuerda a este tipo de teorías o de postulados o de ideas. Eh, qué bueno que menciona usted esto. Debemos de verlo en perspectiva. Imagínense ustedes lo complicado que ha de haber sido evangelizar a Japón, porque hay cristianos en Japón. Durante algún tiempo fueron expulsados, pero hay cristianos en Japón. ¿Cómo le hicieron para cristianizar a los japoneses? ¿Quién sabe? Es una religión minoritaria, pero cuenta. Entonces, posiblemente mediante estos episodios se facilitó la cristianización de parte de Japón. Sí, pero Profe, forma parte. Sí, dígame. pues también en algunos gnósticos hablan de que Cristo, después de la resurrección, viaja a Egipto y ahí es donde alcanza la ascensión, ¿no? Y hay otros que hablan de Cachemira en la India. Sí, pues es toda esta situación de cómo quieren apropiar la cristiandad, ¿no? O cómo quiere la cristiandad que se apropie en otras culturas. Voy a decir una cosa y, y lo voy a decir con todo el respeto del mundo y quiero aclarar lo que voy a decir. Eh, Hay que tomar en cuenta los mitos de Jesús. A ver, quiero puntualizar esto. ¿Qué son los mitos de Jesús? Eh, de manera alguna, muchachos, yo no soy cristiano, pero de manera alguna yo me atrevería a cuestionar la figura histórica de Jesús. Es decir, que existió Jesús, no metería las manos al fuego por ello, pero no me queda duda.
No me queda duda, no lo pudiera asegurar, pero me parece que es algo que fue. Jesús existió. Ahora, todas las interpretaciones de Jesús, por ejemplo, la interpretación hebraica, judía, o las interpretaciones judías de Jesús, son muy interesantes, porque ni siquiera los judíos se ponen de acuerdo en quién fue Jesús. Hay desde quienes lo catalogan de ser un charlatán hasta quienes lo catalogan de un hombre muy sabio. ¿Sí? No sé si ustedes sepan, por ejemplo, que el Islam no es anticristo. Para el Islam, Jesús fue un profeta menor, pero un profeta menor en comparación con Mohamed. Hay un mito céltico de Jesús, no sé si ustedes lo conozcan. No, profe, ¿cuál es? Este mito tiene que ver con el Graal, que muchos a esto le llaman Grial. Existe una historia sobre la última cena en la que se dice que cuando Jesús estaba completando el proceso de transubstanciación del pan y del vino, la copa, que muchas personas dicen no fue una copa, fue una especie como de bol, el utensilio pues que utilizó para transformar el vino en algo sagrado, en su sangre, se conservó. Y dicen algunos que José de Arimatea, en el momento de la crucifixión, coge el Graal, el bol y toma la sangre de Jesús y la guarda en él. Luego se va junto con María Magdalena y otros personajes a Francia, y ahí es donde se funda una comunidad cristiana muy importante que adora al Santo Graal hasta nuestros días. Esta historia la han retomado masones, la han retomado rosacruces, la han retomado gnósticos, en su momento la llegaron a hacer suya los nazis, que andaban buscando el Santo Graal por todas partes. Y se dice que quien llegue a tener esa pieza va a tener la sabiduría absoluta y va a ser prácticamente como tan sabio como Dios. ¿Sí? ¿Es cierto o no es cierto que existió esa pieza? No sé. No tengo la menor idea. No lo sé. Por ahí dicen que las leyendas y los mitos son como las cosas que dicen los niños. Si un niño dice, ahí hay una araña, puede ser que nos esté vacilando, puede ser que se le esté imaginando, o puede ser que hay una araña. Lo mejor es ir a ver. En el caso del Santo Graal, algunos dicen que sí existió o que sí existe. No sé si recuerdan que en la sesión del lunes hablamos del caldero de Gundestrup. Sí, profe. Sí. ¿Recuerdan en dónde está? ¿Alemania? No, más arribita. ¿En Países Bajos? No. No sé. No al oeste, más arribita. Ámsterdam, ¿no? No. En Copenhague. Ah. Dinamarca. Pues algunos
dicen que ese caldero mágico tenía las mismas propiedades que el Santo Graal. Y algunos llegan a decir que se utilizó metal sagrado con el que se hizo, metal con el que estaba hecho la copa con la que Jesús estuvo en la última cena. Se tomó parte de ese metal para hacer que pues era poquito, ¿verdad? Para hacer el caldero de Gundestrup. O sea, hay un montón de cosas al respecto de esto. Hay literatura que tiene que ver con los caballeros de la mesa redonda. ¿Sí? Entonces, hay muchos mitos alrededor de Jesús. Y la sumatoria de todos estos mitos nos da una idea de cosas que pudieron pasar, algunas, por supuesto. No digo que todas. Pero nosotros que estudiamos antigüedad, yo pienso que es importante que por lo menos estemos un poco al tanto de lo que significa la imagen de Jesús. ¿De acuerdo? Sí. Reitero, muchachos, no estoy subestimando ni menospreciando el tema de Jesús en tanto que hijo de Dios, conste. No estoy diciendo es una mentira, no estoy diciendo es una charlatanería. Una cosa es que no creen en eso y otra cosa es que estoy diciendo que es una mentira. Es decir, solamente señalo una serie de relatos que hay alrededor de Jesús que vienen desde la antigüedad. ¿Seguimos? Pues de todos modos, profe, como parte, de todos modos, en el aula o en este espacio se supone que estamos en neutralidad, ¿no? O sea, nuestras creencias personales se deben de quedar fuera de lo que podamos aprender en este momento, ¿no? O sea, por el respeto a la eclecticidad que se da entre todos nosotros, ¿no? Más que el respeto al eclecticismo, yo partiría al respeto a la creencia, a las creencias o no creencias que cada quien tiene. Sí, ¿no? Pues, o sea, aquí cualquier comentario que haga yo o cualquiera de mis compañeros o usted en este momento parte desde una ponencia académica, no desde un criterio individual y personal hacia cualquier cosa, ¿no? O sea, para que estemos todos abiertos al diálogo. Claro, pero bueno, es muy difícil no dejar fuera los prejuicios y las creencias, ¿sí? Pero bueno, va el tema, y lo digo empezando por mí, ¿eh? Entonces, el tema aquí es cómo Jesús tiene una serie de interpretaciones y que bueno, estas interpretaciones hay que revisarlas en el contexto del pensamiento antiguo y cómo se reciben en la Edad Media y épocas posteriores. Bien, ¿seguimos? Sí, profe. Ok. Entonces, volviendo al tema de los aztecas, en tanto que parientes, ya sea antecesores o sucesores de los egipcios. Y es que la visión, muchachos, es seductora en el sentido de que, bueno, pues los egipcios tenían pirámides, los mayas y los aztecas también, entonces de alguna parte las tuvieron que haber compartido. ¿De acuerdo? Bien. ¿Seguimos? Sí, profe. Otra versión que nos ha llegado, bueno, lamentablemente no nos ha llegado, sino que una buena parte del mundo tiene esa versión, es la lectura arábiga que se tiene de los egipcios. Intentaré explicarme. Miren,
parecería ser que la egiptología es una cosita que inventaron los británicos, los franceses, los alemanes, de alguna manera los rusos, los italianos, es decir, los europeos. Aquí tienes Pero, restaurantes italianos cerca. ¿qué pasa, muchachos, con los herederos directos de Egipto? Es decir, los egipcios. Los egipcios que reciben en primera instancia los egipcios coptos, los egipcios cristianizados, que reciben las tradiciones y las creencias egipcias, luego los egipcios islamizados, que me imagino que ustedes saben que hoy en día Egipto es una república islámica. Aunque hay cristianos en Egipto, la mayoría de la población en Egipto es islámica, musulmana. Entonces, estudiar a los egipcios en árabe es muy diferente a estudiar a los egipcios en francés, en alemán, en inglés, en ruso. Lingüísticamente, hay menos problemas para entrarle al egipcio desde el árabe que desde nuestros idiomas. El árabe, por ejemplo, el hebreo, tienen una letrita, en hebreo se llama alef, en árabe se llama alif. Esta letra. Esta letra suena como A, se lee como A, pero no es una vocal. Parecería que me los estoy vacilando, pero en realidad tiene una función de semivocal, como la pudiera tener la I o la U. ¿De acuerdo? Bueno, los egipcios, los jeroglíficos egipcios, el copto, el demótico y el hierático tienen la alif. Parecería una simplonada, parecería una tontería, pero en realidad esto hace que la comprensión de las lenguas sea mucho más sencilla para quienes hablan árabe. Miren, cuando la alif, cuando este palito es transliterado a caracteres latinos, no se translitera como una A, sino se translitera con este símbolo. Parece como un 3. No sé si lo ven. Sí, sí se ve. Ok. Entonces, cuando lo pasamos a nuestros caracteres, se translitera así. ¿De acuerdo? ¿Vamos claros hasta aquí, muchachos? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Hay otros fonemas en árabe, sobre todo,
que tienen su correspondencia en egipcio. Por ejemplo, hace un rato, Gaddafi, comentábamos con Gaddafi la letra con que inicia su nombre. En árabe esto se lee ja, ja. Esto corresponde a un jeroglífico que es un círculo con unas onditas. Esto en realidad representa la placenta de un mamífero. Y esto, a la hora de transliterarlo, se translitera como una H con un punto abajo. ¿Es una J? No exactamente. ¿Es una H aspirada como en inglés o en alemán? No exactamente. Tiene un sonido muy peculiar. Si ustedes quieren hacer reír a alguien que habla árabe como lengua materna, intenten pronunciar un fonema como estos y van a atacarse de la risa. Es muy difícil para nosotros pronunciarlo. Pues en egipcio jeroglífico, en egipcio hierático, en egipcio demótico, existen estos fonemas que pasan al árabe. Dicho en otras palabras, estas lenguas egipcias antiguas, o estas formas del egipcio antiguo, digamos que son parte de la etimología, del acervo etimológico de la lengua árabe clásica y de la lengua árabe contemporánea, con todas sus variantes. ¿Vamos todos hasta aquí o hay preguntas, muchachos? Vamos bien. Vamos a ver. Existe otra letra en árabe, que es esta, sin el puntito, que se lee como ja, ja, algo así. Esta cosa, más o menos, corresponde a este jeroglífico que estoy intentando dibujar, que representa los intestinos de un bovino. Y esto a la hora de transliterarse se translitera como una H con una sonrisa. ¿Sí? Hay otro tipo de H en jeroglífico que se representa como una especie de laberinto. Algunos transliteran esto como H, otros como una H con una prosodia muy peculiar. Para los árabes no hay mucho problema en esto. Bueno, entonces, prosódicamente, la eufonía del egipcio jeroglífico no está tan lejana al árabe. No quiero decir con esto que el jeroglífico, que el egipcio antiguo y el árabe se pronunciaban de la misma manera. No, pero hay parentesco. Con nosotros ni siquiera hay ese parentesco. ¿Sí?
Entonces, lo importante aquí es entender que hay una versión de los herederos de Egipto. ¿Qué tanto entienden los herederos su legado? ¿Qué tanto lo han preservado? ¿Qué tanto lo han estudiado? Eso es un tema sobre el que ni siquiera me atrevo a opinar. Porque en realidad habría que entrarle a los estudios de egiptología en árabe para poder opinar, y yo todavía no puedo meterme en esas profundidades. Sí. Les voy a contar una anécdota de familia. Bueno, no hay preguntas. No, profe. Bueno. No sé si ustedes han visitado un museo en Chihuahua que es el calabozo donde estuvo Miguel Hidalgo antes de ser fusilado. ¿Lo conocen? No, profe. Sí. Bueno. Para quienes hayan ido y para quien no, bueno, pues se van a encontrar con algo de lo que les voy a hablar. Los objetos que están ahí son muy pocos. Es un catre, si no me equivoco, un banquito, un quinqué y una especie como de librerito buró que está todo destartalado. Bueno. El carcelero de Hidalgo, don Melchor Guaspe, que dicho sea de paso, no se apellidaba Guaspe, sino se apellidaba Guasp, sin la E. Es de origen catalán, era de origen catalán. Don Melchor Guaspe resulta que es michosno, o sea, el padre de mi tatarabuelo. Y no es que esté echando linaje ni mucho menos, o sea, no tiene nada que ver con eso. Ahora van a entender por qué les estoy diciendo eso. Resulta que don Melchor se hizo muy amigo de Miguel Hidalgo. ¿Por qué? No sé. A lo mejor les gustaban contar los mismos chistes de pericos y se acoplaban a contar chistes y a jugar al dominó. No sé. Resulta que se hacen amigos. Entonces, en el contexto de la amistad, don Melchor le lleva un mueble de su casa a Hidalgo para que guarde sus tiliches. Ese mueble es el burocito librero que les digo. Bueno, fusilan a Hidalgo y el mueblecito va a dar a la casa de don Melchor. Punto. Pasan generaciones y ese buró va a dar a la bisnieta de don Melchor, es decir, a mi abuela. Durante su juventud, mi abuela tuvo ese buró y guardaba sus mugreros ahí. Hasta que alguien, no sé quién, dice que ese mueble estuvo en el calabozo de Hidalgo. Van investigadores a la casa, historiadores, ven el mueble y dicen, bueno, sí, esto estuvo ahí. ¿Cómo supieron? No sé, pero corroboran la información. Dice mi abuela que el mueble lo tenía pintado como de verde olivo, lo tenía recién pintado. Se lo llevan al museo y lo dejan todo destartalado. Y es lo que están exhibiendo ahorita. Bueno,
Obviamente que los visitantes al museo van a ver esa pieza en unas condiciones, con unas ideas preconcebidas y bajo cierta óptica muy diferente a como lo vemos en nuestra familia. No sé si me explico. Esa pieza de museo, ese objeto casi adorado por algunos, pues era parte de los muebles de la casa el siglo pasado. De aquí se pueden desprender muchas cosas. Una de ellas es que mis parientes son muy codos y no compran muebles nuevos, sino que tienen unos vejestorios ahí de la época de Miguel Hidalgo. Bueno, es una conclusión que se puede desprender y que no me parece tan descabellada. Pero el asunto aquí es cómo esa pieza tiene un significado diferente. En ese sentido, muchachos, yo pienso que los egipcios tienen una mentalidad muy diferente a la que nosotros tenemos respecto de la civilización antigua. ¿Me estoy explicando? O sea que independientemente de las traducciones que se hay, o sí, de las interpretaciones que se hayan podido dar de los jeroglíficos que conocemos, el punto de vista es muy distinto al que se pudiera haber generado en el concepto, en el espacio histórico específico, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y ahí les va otra. Imagínense vivir en un país con una antigüedad que trasciende las estructuras y los convencionalismos recientes. ¿Me explico? O sea, la conciencia histórica del egipcio es muy diferente a la conciencia que pudiera tener el italiano, el alemán, el latinoamericano. ¿Sí me explico? La participación de los egipcios en la historia de la humanidad tiene unos alcances muy diferentes a los que la mayoría de los países contemporáneos. Eso cambia mucho la visión con la que se estudia Egipto. ¿Sí? Y en este mismo, en esta misma lógica, en esta misma perspectiva de las cosas, están, por ejemplo, los indios, los habitantes de la India, los chinos, los sirios, los iraquíes, los iraníes. No es casualidad, muchachos, pienso yo, que haya tanto esfuerzo por mellar la identidad nacional y cultural de estos pueblos. Sí, porque ellos tienen una visión de la historia, una visión del mundo, una visión de las cosas muy diferente a la nuestra. Bien, ¿seguimos? Sí, profe. Entonces, estas versiones que nos han llegado de Egipto, hay que tomarlas en cuenta. ¿Con cuál nos quedamos? Bueno, pues primero hay que conocerlas. Primero hay que entender
hacia dónde van. ¿Qué dimensión tiene cada una de estas versiones de Egipto? ¿Por qué? ¿Para qué? Cada una de ellas. ¿Sí? Bueno, entonces, siguiendo con la piña, si les parece, la datación de Egipto, yo la ubicaría más o menos de la siguiente forma. Pudiéramos hablar de los orígenes de Egipto, de los orígenes más remotos de Egipto, allá por el 5000 antes de Cristo. ¿A qué me refiero con los orígenes más remotos? Me refiero a sociedades tribales que se dan en dos puntos distantes. Uno en el centro norte de África y otro en el África mediterránea, en el Egipto mediterráneo. Son dos puntos civilizatorios muy importantes. ¿Por qué? Porque en el punto sur, los primeros focos protoegipcios o preegipcios que se dan se nutren de sociedades que posiblemente vienen de lo que hoy es Uganda, de Ruanda, de Eritrea, de estas regiones que son muy antiguas. De ahí se toman esquemas de organización social, se toman creencias religiosas, se toma iconografía, se toman cosmologías, cosmogonías, posiblemente conceptos de medicina muy antiguos que nos remontarían posiblemente al 10.000 o al 15.000 antes de Cristo. Entonces, en esta época, en el 5000 antes de Cristo, yo encontraría el germen de una parte de Egipto. Podemos hablar de los protoegipcios, de los preegipcios, pero ya hay algo de ellos en este momento. En el norte, en la zona norte, es decir, en el Egipto mediterráneo, nos encontramos, muchachos, con puertos, con sociedades agrícolas que tienen relación con pueblos que vienen del Mar Rojo, con pueblos que se asientan en lo que hoy se conoce como Anatolia, en Turquía. Algunos de esos pueblos se asentaron por primera vez ahí en el 7000 antes de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hace tan grande a Egipto? Tan importante, tan trascendente. En Egipto se conjugan dos tradiciones, dos núcleos civilizatorios, dos momentos de intercambio muy importantes, a saber, el que viene del norte, que es una mezcla entre los pueblos arcaicos del Mar Rojo y los pueblos anatolios, y del sur el África Negra. Entonces, esta mezcla es sumamente interesante. ¿Vamos bien hasta aquí o hay preguntas?
Nada. ¿Seguimos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Más o menos por ahí del 3500 antes de Cristo, pudiéramos hablar de los orígenes del imperio egipcio. ¿Qué entendemos por el imperio egipcio? Cuando empieza a haber intercambio más formal, más sistemático, ya sea en términos de guerra, en términos de comercio, en términos de mestizaje, en términos de intercambio cultural entre los asentamientos del norte y los del sur. Desde las primeras dinastías egipcias, desde las primeras familias que gobiernan Egipto, ya se hablaba de un reino del sur y de un reino del norte, cuyo origen era mucho más antiguo al 3500 a.C. Entonces, en el 3500, muchachos, pudiéramos decir que empieza a gestarse esta idea de un Egipto unificado. Unificado entre comillas, ¿verdad? Es decir, había un rey del sur, había un rey del norte. A veces el rey del sur dominaba sobre todo Egipto, a veces el rey del norte. Y este dominio esta preponderancia de una parte sobre la otra se conocía como el Egipto unificado. Y el rey de ambos Egiptos, se conocía como faraón. El faraón no es el rey de Egipto sin más, es el rey de los dos Egiptos. En egipcio jeroglífico, muchachos, esto que estoy pintando es una corona. ¿Sí la ven? Sí, profe. La corona roja representa la corona del Bajo Egipto, perdón, del Alto Egipto, el sur, y es de color rojo. El rey del Bajo Egipto utilizaba esta corona. Perdón, del sur, del Alto Egipto usaba esa corona. El del norte el del Bajo Egipto utilizaba esta corona. Una especie como de chupón. El faraón, muchachos, espérenme. El faraón utilizaba la doble corona, que era la integración de la corona del Bajo y del Alto Egipto.
¿De acuerdo? Esta fusión de las dos coronas es uno de los jeroglíficos con los que se representa el concepto de faraón. ¿De acuerdo? Preguntas hasta aquí, muchachos. Entonces, ¿eran 2 reyes y uno podría ser podría ser faraón, o eran 3? No. Uno de los 2 reyes podía ser el faraón. Ah, ok. Bien. Entonces, volviendo a la cronología, en el 3500 a.C., podemos decir que es cuando se dan los primeros procesos de unificación de Egipto, de ambas partes de Egipto. ¿De acuerdo? De ambos reinos. Y obviamente que ambos reinos pues tenían la capacidad de cierta autogestión cada uno. El poder del faraón, muchachos, no es tan absoluto, perdón, no era tan absoluto y tan definitivo como nosotros pensamos. O sea, el faraón no tenía un poder total sobre sus súbditos. Esto no es cierto, no era así, muchachos. Había muchísima grilla, había contrapesos del poder, había revueltas, había grupos sacerdotales que se rebelaban en contra del faraón, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Egipto, a lo largo de los milenios, es dominado por el sur, por el norte, por extranjeros. Entre los primeros extranjeros que consiguen coronarse como faraones se encuentran los hicsos. Los hicsos más o menos dominan Egipto a principios del segundo milenio antes de Cristo. Y muy posiblemente los hicsos son población que viene de Siria. Ellos son los que ponen en tela de juicio la doctrina de que el faraón debe ser nacido en Egipto. Los hicsos son los primeros no egipcios que consiguen el poder en Egipto. Entonces, esto redunda en la identidad nacional, por decirlo de alguna manera, de los egipcios. A partir de ese momento se empiezan a construir mitos que justifican el nacimiento en el extranjero del faraón. O bien se le ponen unos parches ahí muy raros a la mitología, donde resulta que el dios Ra, el dios Amón, el dios Osiris, la diosa Isis, andaban de vacaciones por fuera, conocieron a alguien allá, pero resulta que es la manifestación de un dios y conciben al faraón extranjero fuera de Egipto. ¿De acuerdo? Uno de los periodos más intensos y más interesantes de la historia de Egipto es el periodo en el que se da la dominación persa.
Estamos hablando más o menos del siglo VI antes de Cristo. ¿Sí? Los persas tienen un rey, un rey en Egipto llamado Artajerjes. Lamentablemente es un periodo que se estudia muy poco, pero se produce una fusión interesantísima entre lo persa y lo egipcio. Y los persas no eran ningún imperio de segunda categoría, sino que eran un pueblo con tradiciones, con creencias, con conocimientos refinados. Entonces, la aportación que ambos pueblos se dieron fue muy grande. Posteriormente, hay un dominio macedonio en Egipto, que es cuando llega Alejandro Magno con sus tropas, invaden Egipto, y dado que Alejandro Magno lo que quería era ir a dominar Persia, ir a conquistar Persia, dijo, bueno, aquí le dejo encargado el changarro a alguien y yo por mientras me voy a seguir con mi campaña a Persia, que de esta época es el historiador Manetón, del que estuvimos hablando la clase pasada. Manetón es parte de la corte de Ptolomeo y se le encarga hacer una historia de Egipto, lo que comentamos. ¿Sí? Posteriormente hay una invasión romana, estamos más o menos en el siglo I antes de Cristo, y bueno, ya entrando los romanos aquí es un vacilón, porque en comparación con los sirios, en comparación con los persas, en comparación con los macedonios, los romanos son un imperio nuevo, y los romanos tienen una visión muy práctica, tienen una visión muy dinámica de lo que debe ser un imperio, pero no tienen este bagaje cultural que que les antecedieron en el dominio de Egipto. Entonces, también hay un Egipto romanizado que es importante revisar. Entonces, después de la presencia romana, Egipto se cristianiza, luego Egipto se islamiza. Entonces, pues, yo les propongo entender el Egipto antiguo del 5000 antes de Cristo más o menos al 400 después de Cristo, es decir, cuando Egipto ya está cristianizado. En ese contexto podemos entender pues al imperio egipcio antiguo o al Egipto antiguo. Luego, Egipto se convierte en una parte del imperio bizantino. Luego, Egipto pasa a los musulmanes. En su momento se convierte en un punto de dominio de los turcos, de dominio de los franceses, de los británicos, en fin. ¿Vamos claros hasta aquí o hay preguntas? Yo tengo una pregunta, profesor. Sí. Es que se me pasó el año más o menos en el que los sirios habían ido a conquistar, bueno, no, a dominar Egipto. Estamos hablando más o menos entre el 2100 y el 1800 antes de Cristo. Gracias. Sí. ¿No de qué? ¿Qué más? Nada.
Bien, entonces, para estudiar Egipto, yo les propongo que revisemos diversos soportes. ¿Qué son los soportes? Los soportes son aquellos materiales en los que se fijan los registros de la memoria de un pueblo. ¿Sí? No todos los pueblos tienen los mismos soportes. Y esto es un punto, muchachos, que me parece que es fundamental para la historiografía de los antiguos. ¿Qué soportes podemos encontrar en el Egipto antiguo? Voy a empezar por los convencionales. Los sarcófagos. ¿Cómo que los sarcófagos? Bueno, los sarcófagos nos dan noticia de muchas cosas. ¿Sí? Primero, de las diferencias sociales. Desde ahí. Los primeros procesos de momificación que se dan en Egipto, posiblemente antes del 5000 antes de Cristo, consistían en tomar el cadáver, envolverlo en una manta, hacer un agujero en la arena del desierto y enterrarlo. La arena se encargaba de extraer líquidos, se encargaba de salinificar el cuerpo sola. Con el paso de los siglos, el enterramiento se convirtió ciertamente en un proceso religioso, pero también se convirtió en una señal de estatus. Mientras menos importante era el difunto, menos suntuoso era su sarcófago. Mientras más importante era el difunto, más elaborado, más ornamentado, más sofisticado era el ajuar funerario. Y para esto, muchachos, existía todo un mercado en Egipto. O sea, había una industria de la muerte en Egipto. Los arqueólogos dicen que muy posiblemente había mercadillos especializados en la venta de sarcófagos, de ensalmos mágicos con los que se enterraba el difunto, de amuletos, en fin, de materia prima para los embalsamadores. Entonces, por un lado, la naturaleza del sarcófago nos habla mucho de las diferencias sociales, de las creencias en ese momento. Es común encontrar en ciertas épocas del egipcio imperial sarcófagos compuestos de varios componentes. El componente interior es una hoja de papiro o un conjunto de hojas de papiro muy gruesas con las que era envuelto el cadáver. Luego, un sarcófago de madera delgada, como la madera con la que se hace una guitarra. Luego, un sarcófago de madera más gruesa, otro sarcófago más de madera de sicomoro, que es una madera muy dura, y luego era frecuente un sarcófago muy grande
de piedra tallada. Aquí en los sarcófagos se encomendaba al difunto a determinadas divinidades, se nombraban los títulos del difunto. Obviamente que si era un funcionario, un faraón, pues se decía maravillas del difunto. De tal manera que los sarcófagos, además de ser textos que nos hablan, además de ser objetos que nos hablan del estado de las creencias religiosas en Egipto, también nos daban noticias biográficas de los difuntos. Entonces, historiográficamente tienen mucho valor. También hay sarcófagos hechos con mucho descuido, de baja calidad. Esto nos habla de las condiciones económicas, sí, pero también de cierto descuido religioso que se daba en ciertos sectores y en ciertos momentos históricos. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profesor. Ok. ¿Pueden ver esa palabra? ¿Sí la ven, muchachos? No. Escarabeos. Los escarabeos eran amuletos en forma de escarabajos. ¿Se los ven? Sí. Sí. Ok. Bueno. Estas piezas representaban una de las manifestaciones del dios Ra, el dios del sol. Los egipcios creían que, bueno, explicaban de muchas maneras el movimiento del sol en el cielo. Una de ellas era que había un escarabajo gigante que tomaba entre sus patitas delanteras al sol y lo desplazaba por el cielo. Existe un tipo de escarabajo que se conoce como pelotero. Es un escarabajo que deposita sus huevecillos en bolitas de estiércol y esas pelotitas de estiércol las trae de un lado para otro consigo para que no sean devorados sus huevecillos por otros insectos. Entonces, los egipcios llegaron a pensar que el sol era una pelota gigantesca de estiércol y que era movida por el escarabajo. Bueno, los escarabeos eran amuletos hechos en piedra o en pasta que representaban al dios Ra, que servían para que el difunto renaciera en el más allá. Sí, muchos escarabeos tenían inscripciones mágicas en su lomo o en su reverso, en la panza del escarabajo,
Pero también había escarabeos, y fíjense la porquería de lo que es la política desde tiempos muy antiguos. También había escarabeos que tenían una función proselitista, de tal manera que los escarabeos tenían inscripciones que exaltaban el papel de un faraón o el papel de un funcionario, teniendo esta doble dimensión. O sea, llévese su escarabajo, llévese su amuleto, que le va a servir a su difunto para renacer en el más allá, pero este amuleto tiene una inscripción política, una inscripción propagandística. Entonces, este tipo de piezas son muy interesantes porque nos hablan de la vida política de los egipcios. Hay estudios hechos por egiptólogos sobre estas piezas. O sea, hay especialistas que se dedican solamente a estudiar escarabeos. Hasta ese punto llega la cosa. ¿Sí? Bien. Preguntas hasta aquí. La próxima sesión, muchachos, vamos a dedicarnos a hablar de papiros, si les parece. Papiros en tanto que soportes de la memoria egipcia. ¿Les parece? Sí. Bueno, ¿no hay preguntas? No. Ok. Bueno, muchachos, pues si les parece, hasta aquí lo dejamos y nos vemos el próximo lunes. Muy bien, profe. Ok. Hasta luego. Gracias. Cuídate. Me gusta saludarlos. Cuídense mucho, muchachos. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.